Con Luis Cruz, y que también es pastor de nuestra iglesia, de la iglesia Santiago Apóstol, y el padre Pepe, que viene representando también a la iglesia de Lourdes. Vienen a hablarnos un poco sobre el cuidado del medio ambiente, sobre las encíclicas que el Papa Francisco en esta nueva forma de creer en el cristianismo ha venido a mostrarnos que el cuidado de la casa común, que el cuidado del medio ambiente son responsabilidades nuestras como responsables de la creación que Dios nos ha entregado. Así que, bueno, les agradezco primero la presencia en nombre del intendente de la ciudad, el ingeniero Roger Nediani. Les agradezco venir y estar aquí y poder ofrecer sus conocimientos a tantos niños, tantos jóvenes y tantos ciudadanos bandeños que vienen a escucharlos. Así que los dejo con ellos. Les agradezco también a ustedes venir aquí y poder escucharnos y venir a aprender, sobre todo con el corazón abierto, temas tan importantes como es este. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que han venido hoy para compartir este panel, ¿no? Y yo diría, el Papa Francisco, cuando hizo la encíclica Laudato Si, es como que rompió con todo lo que pensaba, ¿no? Que el Papa iba a hablar cosas solamente que tenían que ver con la Iglesia y las cosas de la Iglesia, y acá le habló al mundo entero. Tal es así que la encíclica esta, que es un escrito del Papa que tiene que ver con la doctrina, lo estudian universidades que no son católicas, inclusive que no tienen una religión. Ha entrado en el corazón de mucha gente, de científicos inclusive que se declaraban ateos y que de pronto encontraron un camino para encontrarse con Dios a través de esta encíclica. La escribió hace varios años y comienza con el cántico de San Francisco de Asís. Ustedes saben que San Francisco de Asís amaba la naturaleza, llamaba al sol hermano, a la luna hermana. Y bueno, el Papa lo que hace primero es encíclica, pero después la que hablamos hoy, que es la Laudato Dem. ¿Por qué le puso Laudato Dem? Porque dice, alaben a Dios. El problema es que ve Francisco, es que el ser humano se pone en el centro, cuando en el centro tiene que estar Dios. Y entonces al ponerse el hombre como todopoderoso va destruyendo las cosas que tendría que realmente considerar obra de Dios, ¿no? Cuando escribió Laudato Si, hace 8 años más atrás de la Laudato Dem, decía muchas cosas que el mundo no toma muy en cuenta. Si bien a mucha gente la iluminó, muchos docentes, muchos científicos, muchas creyentes de distintas religiones, inclusive hubo reuniones de distintas religiones, sin embargo los que tienen el poder mucha bolilla no le dieron. Él lo que habla es del calentamiento que hay en la Tierra y dice que lamenta que no hubiese reacciones, ¿no?, en esta gente. Y además sabe que siempre se le echa la culpa a los más pobres. Y justamente acá te pone que los más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, la sequía, por ejemplo, la salud, el trabajo. Entonces, él dice, hay que pensar que los que tienen que cambiar en este momento son aquellos que tienen el poder. Y los pobres son los que realmente sufren este efecto. Hay varios capítulos, ¿no? Y ahí en ese capítulo habla de los gases que el efecto invernadero. Ustedes saben que en el mundo tiene su propio equilibrio, pero después con la revolución industrial en 1850 empezó a hacerse las fábricas, a sacarse el petróleo, después el gas, y con eso se fue metiendo mano a los recursos naturales, y se fue metiendo mano mal. Entonces hoy día se buscan, por ejemplo, otras cosas que son alternativas, cómo producir energía. Por ejemplo, vieron que en las escuelas rurales muchas veces encontramos los paneles solares, que se llaman energías renovables y sustentables. En el capítulo 2 habla
de la inteligencia artificial y de otras partes, de que el problema que ve Francisco es: todo esto está bien como progreso, pero hay que ver si es un verdadero progreso, o pone al ser humano en algo que no tiene límite, y entonces ya no respeta ningún límite. Por ejemplo, aunque construyan algo o fabriquen algo que haga desemplear a 1 millón de personas. O sea, Francisco ve que hay una decadencia, él se llama decadencia ética. Cuando uno tiene valores se preocupa por el más pobre. Cuando pierde esos valores ya no le importa. ¿Y qué hay? Mucho marketing mostrando el avance de la ciencia y poca información buena, mucha información falsa. El tercer capítulo habla de la debilidad de la política internacional, porque dice, se comprometieron a muchas cosas, pero no las cumplieron. Y sin embargo, la sociedad civil sí logró poder hacer cosas en los países y en los continentes que ayudaron a que las cosas pudieran cambiar un poquito para mejor. Sin tener el poder, sin embargo, se unieron para hacer cosas buenas. En el capítulo 4 habla de estos encuentros que se hicieron a nivel mundial que terminaron fracasando porque el efecto invernadero tiene que ser realmente controlado. Por ejemplo, si nosotros, como les decía recién, no vamos a energías diferentes, como puede ser la del viento, la eólica, sino puede ser la solar, vamos a terminar metiéndoles mano todavía más a los recursos que son los fósiles, y entonces eso es complicado, y nos propone el Papa seguir aumentando esta propuesta de trabajar con las energías alternativas. También mantener la temperatura del planeta es todo un tema, no tiene que subir los 2 grados porque pondría en peligro los glaciares, se perdería la Antártida. O sea, estamos ante un problema mucho más grave que lo que la gente nos dice, ¿no? Entonces, el tema que propone el Papa, y ahora le paso el micrófono a Luis, es qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque se pone este efecto invernadero, hace que se perjudique la vida, se combustiona más dióxido de carbono, perjudica la tierra. Estamos dañando los 2 pulmones que se llama el verde y el azul, ¿no? El verde que tiene que ver con esto que es la deforestación en todo el mundo, y entonces se pierde el pulmón verde, y también la contaminación de los mares, que es el pulmón azul, ¿no? Todo eso que logra un equilibrio en la vida y en la atmósfera y en el clima, hace que esté justamente en peligro. Eso es lo que las sociedades están tratando de cuidar. Nosotros tenemos enemigos, por ejemplo, estas lobbies petroleras, la política de transmisión o transición energética, ¿no?, que estamos hablando recién. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar nosotros para terminar es, ¿qué es lo que podemos hacer aquí en la banda? ¿No? Porque nosotros podemos decir, bueno, el problema es es muy grande, vamos a estudiarlo, está bueno cuando puedan profundizar estas 2 encíclicas, Laudato Si, y esta es una exhortación apostólica, en el fondo es, a ver qué hacemos. Esto fue más o menos como la Constitución, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque los poderosos no cumplen, pero nosotros vemos que hay gente de la sociedad civil que sí cumple, lo hace bien y tiene efecto positivo. Entonces, nosotros en la ciudad de la banda, ¿podemos hacer cosas? Seguro. Podemos colaborar como parroquia, como colegio parroquial, como municipalidad, y si estamos todos juntos, mejor en cómo promover que nuestra ciudad sea una ciudad más saludable, cada vez con energías diferentes, ¿no?, con posibilidades de cuidado, por ejemplo, la basura, lo que significa, tenemos un río como el río Dulce que va bordeando toda la ciudad con sus canales. Bueno,
tenemos un montón de desafíos que podemos asumir y que no es solamente un tema de la municipalidad, es un tema de conciencia de cada uno de nosotros. Cómo vamos ayudando a que el bien común esté por encima del bien personal. Muy bien. El tema de la preocupación del cambio climático es no solo del Papa, sino de todos. Incluso a nivel internacional, también donde la conferencia de las partes, que la próxima va a ser en Dubái 2028, y ellos están esperanzados, dice que se pueda asumir compromisos concretos. Esto es el tema de incluso las energías renovables, empezar a utilizar más que el petróleo, que por ahí es más contaminante. Entonces el tema de la energía eólica o la solar, creo que eso es lo que va a ayudar también a potenciar, a disminuir también ese calentamiento global, ese calentamiento también de nuestra superficie, la superficie marítima y tantas cosas que muchas veces van a ir afectando. Dice, hasta una persona puede ir viendo, notando los cambios climáticos. O sea, no es antes que eran 1000 años, sino después 200, 300 años, siglos. Ahora en generaciones puede notar los cambios climáticos. Y hay un texto bíblico desde la creación. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En la creación Dios nos crea todo. Crea después al hombre y a la mujer y pone al frente de esa creación. Ahí tenemos esa triple dimensión o relación con Dios, frente a Dios como hijo, frente a la creación como Señor y frente al otro como hermano. Tenemos una gran responsabilidad. Pero eso, el tema frente a la creación como Señor, estamos, en vez de cuidarlo, destruyendo. Estamos contaminando. Estamos pensando muchas veces en ese beneficio económico en pos, digamos así, incluso de la vida humana, del ser humano. Entonces ya esa triple relación es como cae, como se desborona, porque estamos perdiendo lo esencial. Estamos destruyendo aquello, lo que Dios ha creado y nos ha puesto al frente al hombre para cuidarla. Hay un texto bíblico que también en el Nuevo Testamento, donde expresa, dicen, ni los lirios del campo no trabajan ni tejen, ni Salomón en su mejor esplendor se vistió como ellos. O sea, miren la grandeza de Dios. Si Dios cuida a los lirios del campo o a los pájaros, entonces cuánto más la vida humana. Él apuesta, Él cuida, Él da la vida, Él da los valores, fortalece también esa relación con el otro. ¿Cómo será que tanto miró Dios al hombre que envió a su Hijo? Y su Hijo nos dio el testimonio, el ejemplo más claro. Pero entonces digo, si ahí estamos apuntando y tenemos que apuntar y mirar el corazón de Dios, entonces para ir transformando esto con pequeños gestos. Ahí incluso a nivel internacional, esto del tema de las conferencias de las partes, donde se ha ido, incluso en el año, dice, 92, junto con uno de los documentos también de la conferencia episcopal de América Latina y Caribe, donde se han hecho tratados, pero no se ha cumplido después eso. Entonces ahora apostar nuevamente, pero con cosas concretas. Si la Laudato Si, el Papa, nos pide el cuidado de nuestra casa común, esto como urgencia remarca y resalta el tema de esto, el cambio climático. Es como una desesperación, decir, esto es urgente, no podemos esperar más, tenemos que iniciar hoy, no decir dejar para mañana, sino hoy. Tenemos que empezar, y estos pequeños gestos que decía Pepe también aquí recién, no es que hay que esperar las grandes potencias para empezar a transformar el cambio climático, sino con los pequeños gestos nuestros. Y hoy tenemos un gran desafío, Santiago del Estero. El país, la iglesia mira a Santiago. Y esto, el tema de la iglesia, me gustó mucho lo que Pepe decía al comienzo, cuando el Papa no solo habla a los católicos en la encíclica, sino que también se expandió y llegó a tantos lugares y a tantas universidades, porque muchos científicos empezaron a estudiar, a pensar,
y a proyectar desde la Laudato Si, porque la preocupación es grande. Bueno, hoy también nosotros, cómo transformar desde Santiago nuestro país, de este nuevo desafío que se viene como arquidiócesis primada. Podemos brindar este mensaje a todos los ambientes, también religiosos, culturales, económicos, políticos, y podemos decir una palabra, sí. Podemos mostrar un nuevo ejemplo, sí. Y habla de lo esencial, del sentido común, el tema de la fraternidad, los obispos también hoy. Monseñor Cuerva, en la misa del domingo pasado, decía él, el tema de la fraternidad no debe faltar entre nosotros. No es que vamos a pelearnos ahora porque la diócesis primada pasa a Santiago del Estero, no. Sino que tenemos que buscar esa fraternidad, ese sentido común de hermanos. Bueno, eso nos va a ayudar a proyectar, decía, a pensar qué es lo que tenemos que ir transformando, cambiando. Nuestra casa muchas veces, cómo la cuidamos y cómo la presentamos para aquellas visitas que vienen también, para sentirse lo mejor posible. Bueno, y también cómo nosotros podemos expresar un mensaje para transformar y cambiar este medio ambiente que se está destruyendo, nuestra casa común, ir transformando también ese cambio climático, no aumentar ese calentamiento global, sino ir haciendo, aportando. Incluso el Papa marca también hasta decir, bueno, tratar de producir menos residuos, porque el residuo también es contaminante. Muchas veces nosotros vemos a la salida de Santiago o a la salida de la banda la cantidad de residuos, de bolsas, de plástico, en las plantas, incluso eso, imagínense, en la parte marítima también, donde esos residuos tóxicos o también de plástico que dañan el medio ambiente. Entonces, ¿cómo cuidar eso? ¿Cómo apostar y aportar lo mejor para poder entonces empezar también a transformar eso? No esperar estas decisiones internacionales. Imagínense, la esperanza está puesta en el 2028, allá en Dubái, que va a ser la próxima conferencia de las partes. Nosotros estamos viviendo ahora en 2024, falta mucho. Podemos dejar muchas cosas para ir transformando también y apostando y aportando para el bien de la humanidad y de nuestro planeta. Así que pedimos que Dios nos acompañe en esto, simplemente, y creo que el resumen de esta encíclica, que es bastante cortita, pero esencial por la preocupación de la Iglesia en la voz del Papa, porque es magisterio lo que él escribe, lo que él expresa también es el grito de la humanidad. Es como cuando Dios se escucha, dice, he escuchado el grito de mi pueblo, y llama a Moisés para que lo libere de la esclavitud de Egipto. Por hoy también se escucha un grito del medio ambiente hacia el corazón del hombre, que el corazón del hombre puede escuchar eso para dar respuesta. A eso nos va a ayudar también, muchas veces el Papa habla de él, un aguijón ético, dice, que no se pierda el sentido común de los valores, porque ahí está la base para todos. Cuando perdemos el sentido común, entonces perdemos lo esencial. Nos creemos muchas veces, y ahí el Papa al finalizar de la encíclica dice, cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, entonces está perdiendo el sentido mismo de sí. Entonces como que pierde en sí mismo. Nadie es autosuficiente. Siempre estamos en esa triple relación con Dios, con el hombre y con la creación. Que sea esa triple relación en ese ambiente. Cuando me preocupo por el otro, entonces puedo cuidar el medio ambiente. Cuando me preocupo por el medio ambiente, entonces estoy pensando en las futuras generaciones. Y eso lo voy a hacer en esa relación también frente a Dios como hijo. Así que bueno, que Él nos acompañe, nos ayude a pensar y a proyectar desde la educación también lo mejor para aportar pequeñas cosas, pero que puedan hacer grandes cambios. Bueno, reiterando el agradecimiento de la presencia de ustedes
Y lo importante de esta charla para todos, para tomar conciencia de que el planeta es responsabilidad de todos y las futuras generaciones esperan que nosotros cuidemos y aprendamos a vivir en comunidad. Así que les agradecemos mucho. Ahora tenemos unos presentes para entregarles. Aquí está, a ver si nos paramos. Así para la foto va a ser. Aquí, este es para el padre Luis y este es para el padre Pepe, en nombre del intendente de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí. Y es un libro que se ha presentado en la feria, son libros de la feria, así que es una forma de hacerlos parte de esto que hacemos y los esperamos el año que viene de vuelta. Así que muchas gracias.